estamos acompañando en esta mañana en la que, bueno, lo comentábamos en el inicio del programa, vamos a charlar sobre la recuperación, por así decirlo, de el nieto número 114, que justamente, y más que nada es Guido, quien así fue denominado por Laura, la hija de Estela de Carlotto, al momento de darlo a luz. Tiene otro nombre, tuvo una vida en la que lo ha llevado por otro camino, lamentablemente, pero ahora se descubrió con un 99,9% de certeza, según el estudio de ADN, de que se trata del nieto de Estela de Carlotto. Una novedad que en horas del mediodía de ayer ya estaba dando vueltas por los medios de comunicación y que se confirma a las 4 de la tarde precisamente con una conferencia de prensa en la que Estela de Carlotto, la abuela que recuperó a su nieto, decía lo siguiente. Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis 2 pequeños bisnietos, mis 3 hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta o sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y nos va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo: mamá, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver, es hermoso. Es un artista, es un chico bueno y buscó. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Él vino a Abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado, y hoy me dicen: es tu nieto en un 99,999%. Bien, ahí veíamos precisamente el momento en el que Estela de Carlotto anunciaba la buena noticia, ¿no?, de que los resultados del ADN daban un 99,999% de seguridad, de que se trataba de Ignacio Urban, el nieto número 114, el nieto 14 de Estela de Carlotto, y que fue recuperado tras tantos años de búsqueda, ¿no? Como decía Lore, se trata de Ignacio Urban, de 36 años, músico, que vive en la ciudad de Olavarría, es casado, tiene 2 hijos y desde siempre tuvo esta inquietud con su identidad, acerca de su identidad. Fue adoptado por un matrimonio rural y bueno, a raíz de una inquietud de su mujer también, fue a realizarse un ADN. Fue precisamente a la CONADI, dependiente del Ministerio de Justicia, y ahí lo mandaron al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se realizó la prueba de ADN y bueno, con el resultado que se arrojaba en el día de ayer, el 99% de consanguinidad con el padre con el marido de la mujer, de la hija de Estela de Carlotto, ¿no? Exacto, y además vale aclarar que la mamá de Ignacio Urban, que en realidad es Guido de Carlotto, lo había llamado así a pocas horas de haber compartido con él ese mismo instante, posterior al nacimiento. Tan solo 5 horas pudo compartir con su bebé, luego fue nuevamente llevada al campo de concentración en fines de la década del 70. Ella fue secuestrada, Laura, me refiero a la hija de Estela de Carlotto, en el año 77, el 1 de agosto, y estaba embarazada de 3 meses. Nació en el hospital militar Guido,
Guido o Ignacio Urban. Hoy es Ignacio Urban, pero es Guido de Carlotto en realidad, porque su identidad ha sido recuperada, ha recuperado su identidad. Esto fue la noticia que puso feliz a toda la República Argentina, como así también se hizo eco en el mundo. Estela de Carlotto, que mencionó, que se refirió a que puede saber que puede morir ella tranquila de que lo va a poder abrazar y que ese era su miedo o tal vez su temor de no poder hacerlo, y finalmente ha encontrado a su nieto, el número 114. Lo dijimos en el comienzo, tal vez suena feo el número, pero también simboliza la lucha y que se siga acrecentando la lista de nietos recuperados y que también de recuperación de identidad, que no es un dato menor. Bueno, para charlar sobre este tema y bueno, para seguir hablando de la vida, ¿no? De los buenos momentos que se viven en este momento en el país, en la Argentina, tras la recuperación de un nuevo nieto. Estamos con uno de los ex presos políticos, un referente precisamente y también integrante de la Comisión Municipal de la Memoria, con Alberto Levi, a quien le doy los buenos días. Alberto, muy buenos días. Buen día. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. No, un nuevo nieto recuperado, que como decía Emma recién, más allá del número 114, se trata de el poder volver a la vida aquello que por ahí fue un momento nefasto para la Argentina y para, por supuesto, las personas que vivían en esa época. Sí, efectivamente. Siempre poder devolver la identidad, encontrar a un nieto, es para las abuelas y para todos nosotros una enorme alegría. En este caso particular, al ser el nieto de Estela de Carlotto, tiene un valor emblemático, tiene un valor simbólico, porque Estela ha encabezado, acompañada por cierto por tantísimas abuelas que a su vez fueron impulsadas en realidad por su amor de madres. Y acá creo que hay que realzar este vínculo entre la madre y el hijo. Son las madres, son las abuelas, porque ese vínculo tan especial que las madres tienen con sus hijos, creo que es lo más fuerte que existe y es un vínculo de amor. El mismo vínculo que las impulsó como madres en aquel momento a salir a las calles, a las que eran amas de casa, empleadas, obreras, profesionales quizás, y abandonando a veces sus actividades, salieron a la calle para buscar a sus hijos secuestrados, para averiguar dónde estaban, para tratar de encontrarlos y tratar de saber dónde estaban enterrados, si habían muerto, o buscar un lugar donde ponerles una flor, donde poder visitarlos si estaban todavía vivos y secuestrados. Y con el miedo de las amenazas que recibían, claro, de saber si volvemos o no a casa. Y esto que decís es muy importante, la cuestión de las amenazas, porque permanentemente hubo de parte del gobierno militar, de la dictadura y posteriormente de quienes los apoyaron y fueron cómplices y los instigaron y siguen teniendo poder, siempre siguió habiendo amenazas, una actitud de agresión, de violencia, de rechazo. Nunca se aceptó el pasado. Mientras ellas construyeron pacientemente, fíjate que han demorado 36 años en recuperar la memoria y en poder saber la verdad para que se pueda hacer finalmente justicia. Y la justicia es, en este caso, simplemente devolverle la identidad y que conozcan su pasado. Fíjate por el otro lado, ¿no es cierto?, cómo tenemos a un Julio López secuestrado y desaparecido en un gobierno democrático por estas fuerzas ocultas que todavía siguen teniendo poder, cómo ha habido testigos que fueron eliminados o silenciados, obligados a callar, y otros, en algunos casos, que eran también militares que habían participado de la represión, que o se habían arrepentido o de alguna manera cercados por las pruebas, no veían otra alternativa que confesar los delitos en los que habían incurrido, porque sus propias familias también a lo mejor se los requerían, y finalmente fueron silenciados y en algunos casos asesinados para que no pudieran contar la verdad. No ha habido ningún caso ni de madres, ni de abuelas, ni de hijos que hayan participado de hechos de violencia, que hayan buscado la venganza o la justicia por mano propia, ni que hayan implicado. Claro, hubo siempre una actitud paciente, confiando en la justicia y tratando de que la verdad se supiera por su propio peso y por el peso de las pruebas que se obtenían. Recién usted hablaba de justicia. ¿Cree que en algún momento
de nuestra historia, ¿podremos llegar a ese concepto más puro de lo que es la justicia con respecto a este tema? Y es muy difícil decirlo, yo confío y espero que sí. Hechos como este te devuelven un poco la confianza, te dan nuevos bríos, te devuelven una sonrisa, porque por una vez, después de tanto dolor, de tanta muerte, el amor y la vida, que son, digamos, de alguna manera, en este caso, algo que es propiedad femenina, transmitida por la mujer en el mundo, que es la que trae vida, por una vez nos devuelven un poco la esperanza, ¿no? Y nosotros, como expresos políticos, nos sentimos también muy reconfortados, porque estos jóvenes son de alguna manera como nuestros hijos, son como si fueran, y son en realidad nuestros hijos. Generacionalmente son hijos de una Argentina que fue silenciada, que fue ocultada, que fue aplastada por aquellos que ocuparon el poder indebidamente, avasallaron las instituciones de la democracia, pisotearon la Constitución, doblegaron al pueblo argentino de alguna manera, y produjeron tanto dolor y tantas lágrimas en 40 millones de personas. ¿Tienen tanta culpa aquellos que entregaban a los niños que nacían precisamente como aquellos que los recibían en sus hogares? Mira, cada caso tendrá que ser analizado, porque en este caso, fíjate, y en esto yo quiero tomar el concepto de el cariño, el afecto, el amor, ¿no es cierto?, como cosa central que logra o tiene que lograr trascender y vencer. Este chico, Ignacio Guido, va a tener un montón de abuelos, un montón de hermanos, un montón de sobrinos ahora, porque el amor multiplica, por suerte. Y evidentemente, hasta lo poco que sabemos, él ha tenido padres que lo han querido, que lo han adoptado realmente, o lo han recibido en su seno con todo el afecto, con todo el cariño, y le han permitido desarrollar todas sus potencialidades. Es un músico, una persona sensible, que se ha comprometido además. Entonces, nunca podemos decir que estos padres son culpables. Hay toda una situación que hay que analizar, ¿no es cierto?, las dificultades de adopción que había en aquella época. Continúan estando todavía hasta el día de hoy. Que todavía continúan, efectivamente. Entonces hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta y que habrá que analizar en cada caso, porque a lo mejor una enfermera que se encontró con una mamá que sabía que se le llevaban y se quedó con ese bebé y no sabía qué hacer, y a lo mejor acudió por supuesto que hoy tendrá que tratar de reparar, ¿no es cierto?, su error al haber vulnerado a lo mejor disposiciones vigentes en aquel momento, pero lo importante es fundamentalmente que ese chico haya tenido afecto, que haya tenido amor, que haya recibido una buena crianza, y eso va a multiplicar su vida de alguna manera y le va a permitir desplegar alas que muchos otros quizás no han tenido, o recuperar por lo menos una parte importantísima de su pasado para poder volver a ser pleno. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Me llamó la atención la alegría manifestada a través de los medios de comunicación, en las redes sociales, los famosos, muchísima gente hablando del tema, fue tendencia en las distintas redes, fue el tema más comentado del día, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. ¿Cómo le llamó, esa es la pregunta, le llamó la atención el hecho de esta alegría por parte del pueblo argentino con respecto a esta noticia? No diría que me llamó la atención, pero me alegró especialmente, porque bueno, he tenido la suerte de conocerla, Estela, cuando vino acá a Río Cuarto en 2 oportunidades, y es una persona magnífica, y bueno, y su lucha, como digo, siempre paciente, siempre medida y cuidadosa, me parece que merece esta recompensa tan particular. Su nieto tiene el mismo valor que tantos otros nietos y que los 400 que nos faltan encontrar todavía, pero como ella es una persona tan expuesta mediáticamente y que ha sido un ejemplo de lucha, por eso es que probablemente identificamos en este encuentro a lo que quisiéramos que pasara con todas las abuelas y todas las madres que han perdido, ¿no es cierto?, a sus hijos. Este es un poco el concepto. Ahora, permítanme agregar una cosa. Sí. Como decía antes, las madres y las abuelas y posteriormente hijos, ¿no es cierto?, como organización,
comenzaron la búsqueda y desarrollaron una labor ímproba por saber respecto a sus seres queridos, a sus familiares, impulsados por el amor, no por la política, porque ninguno de ellos eran militantes políticos. Los militantes políticos habíamos sido nosotros, los 30.000 que desaparecieron, los que murieron porque los fusilaron y los que sobrevivimos. Y tanto madres como hijos y como abuelas se incorporaron de alguna manera a el reclamo por los derechos humanos y trascendieron al ámbito político por este reclamo impulsado por el afecto, impulsado por el amor. Y esto creo que es un valor que tenemos que levantar, porque quienes militamos en política, quienes asumimos en su momento riesgos y a veces dejamos de lado nuestra profesión o nuestro trabajo, nuestras actividades particulares para solidarizarnos con los sectores menos favorecidos de la sociedad, con los sectores marginales, carenciados, con los sectores pobres, humildes, también estábamos impulsados por una gran dosis de amor, de cariño al prójimo. Digamos, nuestros conciudadanos menos afortunados eran quienes eran merecedores o se hacían merecedores de un esfuerzo que teníamos que hacer para tratar de crear una sociedad un poco más igualitaria, un poco más justa. Y este es lo que rescatamos hoy, que el afecto, el cariño, el amor por el prójimo y la solidaridad que a nosotros nos impulsó en aquel momento a militar en política, se esparció, se multiplicó e hizo que estas trabajadoras, empleadas, amas de casa, empleadas domésticas, personas de todos los sectores sociales, impulsadas por su afecto y por el deseo de conocer el paradero de sus seres queridos, se lanzaron a la calle y lograron inclusive doblegar ante el mundo a la dictadura con esas rondas en Plaza de Mayo de los jueves, y las abuelas buscando a esos nietos. Entonces, este es un mensaje, creo que tiene que trascender a toda la sociedad, tiene que trascender las posturas ideológicas, tiene que trascender las convicciones políticas y en los credos religiosos. El amor impulsa, lleva a ayudar a los demás y a reencontrarnos como seres humanos, y tenemos que tomarlo en cuenta como valor porque es fundamental. Alberto, te agradezco muchísimo por la visita y por las palabras del final, realmente muy conmovedoras. Al contrario, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por invitarnos. No, por favor, muchas gracias. Esperemos que pronto podamos celebrar muchos otros reencuentros hasta que se finalice esta cadena. Exactamente, muchísimas gracias. A ustedes. Realmente el tema de hoy es muy conmovedor, que bueno, aquellas personas que lo vivieron en carne propia, que lo vivieron de cerca, que tuvieron que vivir, que pasar por esos momentos tan horribles en la Argentina, hoy poder brindar precisamente porque se le devolvió la identidad a alguien que tenía un pasado incierto, que no sabía de dónde venía, que no sabía cuáles eran sus raíces. Bueno, algo muy difícil debe ser para esa persona, pero también muy difícil para aquella otra que lo está buscando. Vamos a hacer un recorrido en el tiempo de lo que ha sido estos 36 años y de lo que ha vivido Estela de Carlotto precisamente en la búsqueda de su nieto y de todos los nietos que están desaparecidos. Luego de la pausa, por supuesto, todos los titulares completos con toda la información que tenemos en las mañanas de Primero Noticias con la voz de Julián Colombo, que nos va a acompañar precisamente con los títulos. Marcamos la pausa, así y enseguida regresamos. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron. Bueno, yo les había dicho hoy cómo nacimos. Yo quisiera estar en mi casa con mi familia completa. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene 8 años, que no sé quién lo está criando, y que se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchada. Me hice cargo de tu luz,
afuera es tan hermosa. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Fue necesaria tanta luz para poder seguir tu sombra. Me hice imagen de tu cruz, cortando todo el viento sonda.